Visitas internacionales hoy en Infobae TV. La verdad que es un gran gusto presentar a dos autores de una saga, diría yo, ya de una publicación que está a punto de cumplir 20 años. Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, que han venido a Buenos Aires a presentar su último libro, que es Últimas Noticias del Nuevo Idiota Iberoamericano. Lo voy a presentar, si me permiten, antes de empezar la charla. Acá tenemos la tapa del nuevo libro que edita Editorial Planeta, que ya está a la venta, y han venido a Buenos Aires a presentarlo. Bienvenidos, un gusto, y bueno, gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por la hospitalidad. ¿Recién llegaron, recién aterrizados, ya están hace algunos días? No, llegamos ayer. Bueno, ¿y se quedan hasta? Hasta mañana temprano, que nos vamos a Rosario, y después ya terminamos. Bueno, llegaron sin Cristina, pero con noticias calientes, ¿no? Con un tipo de cambio que está cada vez más incontrolable, con una situación social complicada y con una economía en recesión. Yo creo que todos los síntomas apuntan a eso, que Argentina entra o ya está en medio de un ciclo muy negativo, que no es nada sorprendente. Esto lo hemos visto otras veces con ropajes parecidos, pero la dirección es la misma. La catástrofe, la devaluación, la caída del valor de todos los activos, en fin, lo que sabemos que ocurre cuando suceden estas cosas. Bueno, el primer idiota latinoamericano, el primer libro, tiene ya casi 20 años, ¿no? Cuéntame un poquito, porque esto tiene mucha actualidad y ni hablar para nosotros. Pero es del año 96 el primer libro, ¿no? Sí, si nos hubieran dicho cuando escribimos el primer libro que 20 años después estaríamos aquí promocionando un tercer libro, nos hubiéramos pegado un tiro, porque la esperanza era contribuir, en fin, modestamente, digamos, a que la idiotez hubiera sido ya al entierro del idiota. Sí, y estamos aquí, digamos, nos hemos propuesto que no habrá un cuarto. No va a haber cuarto. Pero eso es lo que dijimos antes del segundo y antes del tercero, o sea que no me atrevo a... Esto como que la conductora de televisión Mirta Legrand acá que dice me retiro y todos los años vuelve. Así qué que bueno, qué bueno. Pero eso es una persistencia benigna, esta es una persistencia muy maligna. Plinio Puleyo Mendoza, que es el tercer autor de estos ensayos, siempre dice que, bueno, no siempre, pero a partir del segundo libro dijo, yo me sospecho que los idiotas somos nosotros, que pensamos que se puede terminar con esa raza inmortal de los tontos políticos que son... Ahora, me gustaría hacer, digamos, no vamos a repasar los últimos 18 años de América Latina, pero el continente da la sensación que ha cambiado bastante desde aquel momento hasta ahora. ¿Ustedes no creen que en realidad haya cambiado tanto como uno percibe? Sí, a ver, pasaron cosas muy importantes. Primero, un conjunto de países, no todos, pero un conjunto de países, lamentablemente, pues Argentina no fue uno de ellos, aprendieron la lección, cambiaron, apostaron por la democracia liberal con instituciones fuertes, con una limitación del poder presidencial, modernizaron sus economías, las abrieron, las privatizaron, pero digamos de una manera que fue aceptada por la población, que tuvo además una contrapartida importante con la confianza internacional en el país, que se tradujo en muchas inversiones, creció la clase media, en fin, pasó lo que uno sabía que iba a pasar, simplemente porque eso es lo que uno ha comprobado en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, yo te diría que ese es un desarrollo fantástico que se ha producido, digamos, desde la publicación del primer libro, si quieres, para medirlo de esa manera, que yo, digamos, creo que da pie a mucha esperanza para el futuro de América Latina. Ahora, ¿qué pasó también? Pasó al mismo tiempo un tremendo retroceso en otros países, algunos de los cuales parecía que habían superado el sarampión de la infancia, y otros que, si no lo habían superado, digamos, habían padecido crisis recientes que apuntaban, digamos, a un escarmiento, a un aprendizaje, ¿no? Y lamentablemente no se produjo y surgió esta nueva variante del viejo populismo autoritario disfrazado con el discurso del socialismo del siglo XXI, que ha tenido distintas manifestaciones con distinto nivel de intensidad, pero que sí ha tenido un efecto importante porque ha retrasado mucho a ciertos países, a otros les ha creado muchos problemas, les ha complicado las cosas, ha generado un entorno, digamos, bastante negativo para muchos países, ha capturado muchas instituciones del hemisferio, foros internacionales y organismos internacionales, y por tanto, es decir, hay una especie de sentimiento encontrado, ¿no? Por un lado, países que fueron muy bien, países que de alguna manera aprendieron la lección, y por otro lado, pues el retorno una vez más del viejo populismo. ¿Y cómo sigue esto, Montaner? Digamos, ¿cómo ve la evolución de América Latina? Hay países que consiguieron crecimiento, que tuvieron un incremento de la clase media,
que abandonaron viejas recetas populistas, pero ¿eso se va a mantener en el tiempo o también hay peligro de que haya una vuelta atrás, de que haya un giro? Puede haber una involución y hay que estar constantemente repasando cuáles son las ideas básicas sobre las que se sustenta la prosperidad y el desarrollo y el cambio hacia mejor en las sociedades. Cuando se publicó el primer libro, parecía que el idiota latinoamericano que esperaba del Estado toda la solución de sus problemas, que había practicado de alguna forma todos los matices del error político y del error económico, parecía que estaba en retirada porque había desaparecido la Unión Soviética, el marxismo ya dejó de ser una referencia, se dejó de tomar en serio la receta cepaliana de la sustitución de importaciones y el nacionalismo económico. Todo eso había sido sepultado y había una serie de gobiernos a mediados de la década de los 90 en América Latina que parecían encaminados en la buena dirección, pero los vicios tradicionales continuaron. El incremento del gasto público, la corrupción que pudre a nuestros países desde la cúpula hasta la parte de abajo de la pirámide, y así no hay forma de sustentar. Yo creo que la corrupción es algo que atraviesa a todos los países, ¿no? En algunos casos digamos, de manera más marcada, en otros será un poco menos, pero Brasil ha tenido casos muy... No, Brasil es un caso paradigmático de corrupción, ¿no? También. De enorme corrupción, no, casi toda América Latina, menos Chile, menos Uruguay. Sí, que Uruguay tampoco. Tampoco, y Costa Rica también es un país bastante cuidadoso, y eso es muy importante, porque es decir, la honradez no puede ser selectiva. Uno no le puede exigir a una persona que no robe un banco y que no trafique en drogas si el jefe del Estado se roba el presupuesto de educación y se roba y el senador recibe una coima por apoyar una ley inmoral. Y, en fin, la ley realmente tiene que ser para todos y en todo momento, y pues ya sabemos que la gente tiene la tendencia a violar, mucha gente tiene la tendencia a violarla, pero para eso existe el rigor de la ley y la falta de... La impunidad es terrible. Lamentablemente en Argentina seguimos batiendo récords, ¿no? Somos el primer país con un vicepresidente procesado, ya tiene 2 procesamientos, Amado Boudou. Yo creo que la gente toma esto, digamos, y se da permisos, ¿no? En distintos estratos. Bueno, si el vicepresidente hace esto, claro, y bueno, a mí me van a dejar o yo hago lo mismo porque total no hay castigo. Eso por un lado. Por otro, yo creo que el debilitamiento de la institución de la justicia también juega un papel absolutamente clave. Es decir, y el populismo sabe muy bien lo que tiene que hacer. Cuando quiere fortalecer y concentrar poder político, una de las primeras cosas que hace es empezar a debilitar paulatinamente. Eso se ha visto aquí, se ha visto a escala todavía mucho peor, por supuesto, en Venezuela. Debilitar a la institución de la justicia. Entonces tú, en la medida que controlas o directa o indirectamente ese resorte, por supuesto, es decir, reina la impunidad. Entonces impides que haya una percepción popular de castigo a la corrupción y por lo tanto, en cierta forma, validas y legitimas el comportamiento corrupto. Hay un capítulo en el libro dedicado a la Argentina, ¿no? La década acá se llama, o sea que estimo que es un capítulo específicamente de la Argentina. Cuénteme un poquito cómo enmarcan el gobierno de Cristina Kirchner dentro de las últimas noticias del nuevo idiota iberoamericano. Álvaro. Bueno, pues nosotros originalmente hacíamos en fin, todavía la hacemos, pero el problema es que los actores van cambiando, pero hacíamos una división entre la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora. La izquierda carnívora era la radical, la vegetariana era la izquierda que había, en fin, por lo menos en algunas cosas se había moderado. Y siempre había una dificultad para situar a Argentina. Entonces al final decíamos que Argentina tenía una mandíbula carnívora y un aparato digestivo vegetariano, porque era una mezcla y todavía no... Bueno, en los últimos años eso cambió y claramente Argentina optó por la condición de carnívoro, ¿no? Y bueno, ¿qué hizo Argentina? Argentina volvió a hacer lo que ya había hecho otras veces y lo que habían hecho otros países. Es decir, se instaló aquí un sistema básicamente populista, de gran concentración del poder político, de erosión sistemática de todos los contrapesos y limitaciones al poder, las instituciones distintas tanto del Estado como de la sociedad civil, un sistema económico muy perverso, porque es un sistema que básicamente consiste
en exprimir al campo para, digamos, subvencionar a la ciudad y a través de eso crear un voto cautivo al gobierno para permitirle y al sistema, para permitirle una continuidad. Para subvencionar a la ciudad se usaron mecanismos de distinto tipo, cuyas consecuencias se ven hoy día. Es decir, por ejemplo, que Argentina tenga que importar gas y además a partir de ahora entiendo que también petróleo. Eso evidentemente se debe a unos controles de precios que desincentivaron completamente la producción. Uruguay exporte más carne que Argentina. Claro, cosa que es absolutamente Paraguay. Increíble. Paraguay está exportando mucha carne en comparación con Argentina. Bueno, eso, es decir, el sistema era un sistema que momentáneamente parecía funcionar. ¿Por qué? Porque se sacó la lotería el sistema populista argentino, es decir, sacó la lotería por las condiciones internacionales que ya sabemos, con un aumento de los precios de los commodities de 20% cada año, año tras año tras año. Evidentemente eso le generaba unos ingresos fiscales muy grandes y parecía que había un ambiente, digamos, relativamente cómodo. Al final todos sabemos que eso no funciona así, porque la lógica del populismo te lleva a gastarse todo ese dinero y más, y por tanto generar desequilibrios muy grandes que hoy significan que Argentina tiene un gasto público que es descomunal, es decir, casi la mitad de lo que produce el país se lo lleva el Estado, y además tiene una, en fin, digamos, tendencia a gastarse todas sus reservas, lo cual está produciendo, por supuesto, una situación de mucha urgencia y muy dramática, porque si tú te gastas todas tus reservas, evidentemente te vas a ver obligado a hacer lo que no querías hacer, que es devaluar, y eso pasó hace algunos meses. Pero como el sistema no lo modifican, al final no te sirve de nada, y a los pocos meses el mercado te vuelve a demostrar que tus políticas están nuevamente cayendo en las mismas consecuencias. Por eso la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo o el dólar de la calle se ha vuelto a abrir, con lo cual tendrás que volver a devaluar de Ahora, todos estos desequilibrios, la verdad que muchos los vienen marcando, me incluyo, hace mucho tiempo, ¿no? Que ya se ve que este sendero populista tarde o temprano se iba a agotar. Lo que pasa es que se agotó o se está agotando, se terminó agotando más lento de lo que se vaticinaba, ¿no? Pues ya hace muchos años que se viene marcando el precio de los commodities, ¿no? Claro, creo que ayudó la soja, ayudaron tasas de interés muy bajas en su momento. Que maquillaron el problema. Claro, el país triplicó sus exportaciones, es decir, eso significa un montón de dinero. No solo eso, sino que los capitales extranjeros que ven que ciertos productos de este país empiezan a tener una acogida tan grande, evidentemente vienen e invierten, digamos, incluso con el poco incentivo que había para invertir, había algo de inversión. Claro, pero ahora tenemos tenemos un sistema económico y social partido, ¿no? Por un lado, la economía real, las empresas, los exportadores pasando un pésimo momento y realmente con una caída libre, pero después hay realmente millones de personas que siguen viviendo de los subsidios, de lo que les da el Estado, y es muy difícil romper con esto, ¿no? O sea, hay una parte de la población, un poco lo que pasa en Venezuela también, ¿no? Que sostiene al gobierno y que lo defiende porque finalmente cobra empleados públicos, claro. Gente que recibe distintos subsidios, ¿no? Y del otro lado está, bueno, la gente común, los empresarios, los comerciantes, que ven cómo esto se desmorona. Pero al mismo tiempo es un gobierno que tiene una base de sustento, como también lo tiene Maduro en Venezuela, o lo tenía en su momento también Chávez. Sin duda. Y si la oposición no consigue de alguna manera juntarse y sumar una cantidad suficiente de personas, pues va a ser muy difícil el reemplazo y el sostenimiento del reemplazo. Porque en el grupo clientelista, en los clientes políticos que reciben un subsidio del Estado y que de alguna manera crean un tipo de lazo muy especial con ese tipo de gobierno populista, como decía tu premisa, esas personas van a mantenerse unidas, pues tienen un interés común, que es un interés particular, no es el interés del Estado, el interés es, por supuesto, de la sociedad, el bien común, eso ya sabemos que es muy vaporoso, pero la oposición tiene una responsabilidad, y la responsabilidad es mantenerse unida, sacar al país de esta terrible situación de un Estado que asigna privilegios y que convierte en clientes políticos a lo que llaman los estómagos agradecidos, ¿no? Las personas que reciben algún tipo de beneficio por parte del Estado y que con eso constituyen un grupo que es muy difícil de debatir. Claro. O sea, hay mucha más cohesión en este grupo populista con lo que recibe el gobierno que en la oposición. Claro, los vincula, están
atados por la misma cuerda que es la de los intereses personales. No, y además se produce otra cosa que es muy peligrosa, que la he visto en Venezuela, pero en cierta forma aquí también. Y la vi originalmente en Perú. Eso cambió porque en Perú hubo una serie de reformas. El país tomó un rumbo distinto, que no significa que sea irreversible, pero por lo menos en su momento funcionó bien, que es que el gobierno o el sistema intimida lo bastante, lo suficiente al adversario como para que el adversario renuncie a plantearse, digamos, una alternativa clara frente a la realidad imperante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final la oposición compite con el gobierno en populismo y su propio discurso se vuelve un discurso populista, se vuelve un discurso que en cierta forma se rinde, es decir, capitula frente al sistema populista porque parte de esa premisa. La premisa es, tanta gente depende del sistema que no hay forma de que yo con un discurso alternativo pueda ganar una elección o pueda tener vigencia social, ¿no? Yo creo que si uno acepta esas reglas de juego, se va a ver en problemas. Hay que usar la imaginación para tratar de defender las buenas ideas de una manera que sea cautivante. Y eso es posible. Si tú te aferras... ¿Qué cosas, por ejemplo, constituyen dramas sociales hoy día en Argentina? La inflación es un drama social. Tú tienes muchas maneras desde una posición, digamos, racional y seria o liberal, como quieras llamarle, de defender hoy día ciertas causas sin ningún complejo que sean, digamos, inmediatamente percibidas por la población como algo con lo cual puede esa población sintonizar, ¿no? Si tú le dices a la población, cada vez que usted ve que el dólar de la calle, el dólar, digamos, del mercado se está apartando del dólar oficial, usted ya sabe que tarde o temprano el dólar oficial se va a tener que devaluar, es decir, la moneda oficial se va a tener que devaluar porque no hay ninguna posibilidad, digamos, de sostener esa brecha. Las consecuencias, ¿cuáles son para la gente en términos de empobrecimiento con una devaluación de esa naturaleza? Enorme, es decir, lo que antes valía 3 pasa a valer 6. Entonces, evidentemente tienes una realidad que hoy día te suministra elementos si los quieres emplear, pero para eso te tienes que desacomplejar. Es decir, si tú vives intimidado y acomplejado frente al discurso populista y tratas de competir en populismo con el sistema, no vas a cambiar el sistema. ¿Y cómo termina el gobierno de Cristina? ¿Cómo termina el populismo, ¿no? Porque estamos a un poquito más de un año del fin del mandato, que esto va a suceder y va a haber una transición política y va a haber un nuevo gobierno, pero ¿qué va a pasar de acá a los próximos 14 meses? Yo sé que ustedes no tienen la bola de cristal. La bola de cristal, pero digamos, ¿qué se puede inferir de lo que viene? Bueno, Álvaro suele decir una cosa que a mí me parece razonable, y es que la intensidad del fracaso es un buen punto de partida de una reforma, que da unos primeros 90 días de gracia para poder hacer la transformación que necesita el país, pero para eso necesitan una mayoría sólida en el Congreso y un total abatimiento por parte de la sociedad ante la realidad que han vivido. Usted quiere decir que lo mejor que nos puede pasar es que el gobierno termine mal, o sea, termine en el sentido mal desde el punto de vista creo que sí. De la debacle económica. Yo creo porque que esto puede dar lugar a otro tipo de claro, gestión. Que es el tipo, lo que llaman las ideas zombies, ¿no? Que no mueren del todo y que andan por ahí dando tumbos y generando dificultades porque no se han muerto del todo. Claro. Y eso, desgraciadamente, no parece que no se mueren del todo, parece que son difíciles Cuando Menem llega a la presidencia, había un poco ese estado anímico que le permitió hacer ciertas reformas, o más que le permitió, lo precipitó a hacer ciertas reformas. Yo no sé si las circunstancias van a ser tan dramáticas como eran a principios de la década de los 90, pero es posible que sea así, porque por el camino que vamos esto va a una catástrofe. Claro, lo que pasa, me parece, no me quiero atribuir una sensación de la sociedad, pero uno lo que puede decir es, tuvimos una década del 90, después tuvimos una década kirchnerista. La década del 90 no terminó bien, con todas las reformas, y esta década acá, con todo su populismo, tampoco está terminando bien. Entonces también hay una desorientación. Claro, pero digamos, ¿por qué? Esto es una digamos, asignatura pendiente de la oposición, que es explicar que la década del 90, si se puede decir que falló o fracasó, fue por el populismo también, porque las reformas liberales estuvieron contaminadas de populismo. Si tú haces unas reformas liberales y aumentas el gasto público de la manera descomunal como lo aumentaste en los años 90, inevitablemente va a explosionar la caja de conversión, como se llama afuera, o la convertibilidad, como le llamaban ustedes acá. Es decir, las contradicciones que había en esa reforma eran de tal naturaleza que en última instancia no era viable que el sistema funcionara de una manera perenne, porque es infinanciable un sistema de esa naturaleza. Entonces, fracasaron, ¿por qué esos años? Por los mismos
errores de esta década, que yo creo que en esta década, por supuesto, son mucho más intensos, han sido llevados a extremos mucho peores, pero por las mismas razones. Entonces hay que explicarle a la gente, digamos que fue el populismo de los años 90 lo que impidió que esas reformas llevaran a buen puerto, y ha sido el populismo de estos años lo que ha provocado que Argentina sea un país que hoy día... O sea que el populismo no es de izquierda ni de derecha, así es, no, es una cosa muy importante de entender. El populismo es una cultura, es una forma de hacer las cosas, es una forma de relacionar al Estado con la sociedad y a la autoridad con los subordinados. Es decir, es una forma de manejar el poder que puede contaminar a la izquierda, a la derecha y que es igualmente nocivo en todos los casos. Claro, hay una cosa que hay que entender, que es muy desagradable de entender, y es que no todo se trata de las malas medidas de gobierno. Hay un sustrato cultural que es muy importante, porque uno puede tener unas medidas de gobierno adecuadas y un gobierno austero con un gasto público limitado y al mismo tiempo que no se produzca el despegue económico que nosotros esperaríamos. ¿Por qué? Porque la calidad de la educación es muy mala, porque la calidad de los servicios sanitarios es muy mala y hace falta una población educada y sana para poder producir. Es decir, la clave está en el aparato productivo. Si no hay un aparato productivo sano, las medidas de gobierno pueden agravar los problemas, pero los problemas de fondos permanecen. Y bueno, son temas interesantísimos y aparte en Argentina nos vemos especialmente tocados, ¿no? por toda esta temática. Así que les agradezco esta presencia en Infobae TV. Van a estar presentando el libro en un rato nada más en La Rural, y a los potenciales lectores les decimos que ya está el libro en las librerías. Fue editado por Editorial Planeta, así que el que tenga ganas de ahondar un poquito más, que vaya y lo compre. Y por otra parte tiene un condimento especial que se lo dejamos para el comprador, que ahora ya no es latinoamericano, sino que ahora pasamos al idiota iberoamericano, ¿no? Ya cruzó el Atlántico. Cruzamos el Atlántico y vamos hasta España con Hay una proposición de que hagamos el idiota occidental, pero yo no creo que lleguemos a... Montaner, Vargas Llosa, un gran gusto. Gracias. Bienvenidos y gracias por esta presencia. Gracias a ti. Hasta luego.